Feliz Año Nuevo. Encuentren, por favor, en lo cotidiano lo extraordinario todos los días. Anda. Yo diría, por favor, cuídense, atiéndanse. No es un problema superficial, es un problema muy serio el de la pandemia que puede acabar con lo mejor de nuestros sueños. Y por ello hay que poner toda la atención y verlo con toda seriedad. Por favor, feliz Año Nuevo para todos y encuentren en lo cotidiano lo extraordinario. Sí, yo diría que junto con todo ello es importante que nos cuidemos, porque estamos padeciendo un problema pocas veces visto en la historia de México. Cuidémonos porque está en juego lo mejor de todos nosotros. Que venga ese apocalipsis zombie para el 2021 y disfruten nuestro especial. Feliz 2021, queridos conspiradores en casa, y porque este año sea de sanación, de paz y que nos venga de lo mejor. Muchas felicidades, feliz año. Feliz año. Lo curioso es que estuve tratando de investigar, digamos, por qué razón esos 5 jóvenes tienen la misma filiación. Como decía Chávez, el padre era tendero y la madre, pues, ama de casa, ¿no? Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo llega? ¿No? Sí es interesante encaminarnos por ahí para saber por qué se forjan de esa manera. Y además en Durango. Sí, pero no era la capital, no era Morelia, no era Guadalajara. Bueno, no era ni siquiera Durango, ni siquiera capital. Durango. No, pero los padres tuvieron la conciencia de la educación. Yo creo que eso es importante. Y sí se los inculcaron. Y sí decía, a ver, si el niño es bueno para el violín, pues que tome las clases del violín. Y si me explico, o sea, sí hay un apoyo y hay una conciencia de los padres. Y además la madre admiradora de todas las artes. Eso de decir que yo quiero un hijo pintor, uno poeta y un músico. Bueno, finalmente tenían esa sensibilidad y los apoyaron de alguna forma. No le dijeron, no, tú cero y ponte a trabajar y a sacar pero dinero. hay una orientación política marxista, comunista. José muy clara. es maravilloso. Pero era el signo Hablemos de los José. tiempos, tiene que ver. Sí, bueno. Y José era el hermano menor, ¿no? Silvestre era el mayor. Pero entonces hablemos de Fermín primero. Primero Fermín, que además qué muralismo, qué ruptura, qué vanguardia. Es uno de los 5 jóvenes elegidos por José Vasconcelos para pintar los murales de la Escuela Nacional Preparatoria. Que además con un tema muy curioso que es la alegoría de la Virgen de Guadalupe. Exactamente, es monumental. Es monumental, es espectacular. Un pintor. Es Fermín, Sí. el de la Lear. Sí. Creo ¿Es que es Fermín. Ya lo voy acabaré recordando, pero bueno. Que también un hombre ideológicamente activo, junto con Siqueiros, Diego Rivera, Jean Charlotte, un día tendremos que hablar de Jean Charlotte, También. que está Que hablar de las desaparecido. vanguardias, ¿no? Eso nos hace Las pensar. vanguardias. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí lo importante es que igual, o sea, como son los dos más grandes o más cercanos al cambio de siglo, él es de 1901 y Silvestre de 1899, ellos ya tienen 20 años cuando empieza todo este proceso de la revolución hecha gobierno con Obregón, con Calles, ese nacionalismo que surge a través de José Vasconcelos, que fomenta la creación de orquestas, la música y todo eso. O sea, cuando llegan ellos a los 30, que por cierto también muere muy joven, creo que muere en 1934, o sea, de 33, 34 años. Sí, alguna cosa muere muy así. joven, Fermín. Pero ellos dos se empapan totalmente del ambiente creador que se genera después de la revolución. O sea, un Estado que deja atrás cualquier rastro de afrancesamiento porfirista, cualquier rastro de extranjerismo. Todo era regresar nuevamente a lo mexicano, a rescatar lo mexicano o sacarlo a la luz por primera vez porque nunca nadie lo había hecho. Claro, y además con una cosa que no tiene otra familia, o pocas familias lo han de tener. El talento artístico y la convicción política. Sí. Porque de una coherencia ideológica Inquebrantable. Sigamos con otros grandes personajes de la historia de México. Creo que otro que es muy relevante, como ya decíamos que no esté en orden cronológico, sin duda alguna es el padre Hidalgo, ¿no? El padre Hidalgo, que bueno, pues le dicen el padre de la patria, pero pues habría que cuestionar también si es el padre de la patria, pero de cualquier manera fue un hombre definitivo en la primera parte de la independencia, ¿no? Ahora él no consuma la independencia porque pues escasamente 9 meses después de que dio el grito de independencia lo fusilan junto con Allende en 1811, entonces no consuma la independencia que se consuma hasta 1821.
10 años después, pero de cualquier manera él inicia el movimiento de independencia. Y yo estoy convencido de que una de sus grandes virtudes es haber convertido una conjura de unos pocos militares criollos en una revuelta popular, y ese es su gran mérito, ¿no? Convertir a la posibilidad de la independencia en una revuelta popular que aglutinara a todos. Claro, y finalmente es un personaje. Yo voy a hacer un poco como Alejandro y me voy a hacer promoción de este libro. Tuve la suerte de poder escribir algo sobre un personaje tan importante y sobre todo que además es un personaje que se va creciendo. Realmente él nunca pensó, nunca imaginó. Y esa es la parte que a mí me gusta más de cómo se va haciendo fuerte y cómo se va forjando el movimiento de independencia, cómo se avientan todos, que no tenían más nada que perder, y él es ese estandarte al que siguen sin importar las consecuencias. El problema fue justamente esas consecuencias a las que como ser humano se ve expuesto Hidalgo, y no se salva, digamos, de cosas que se le pueden achacar, el haber matado inocentes en Guadalajara. Lo que sucedió en la Alhóndiga me parece que fue como el pueblo que tenía ganas de resarcirse de tantos años de estar mal, pero que sistemáticamente después en Guadalajara el cura Hidalgo aceptara esa muerte de inocentes, lo desdibuja. Y otra cosa que siempre me gustaría preguntarle como historiadora, ¿por qué no tomó la Ciudad de México? ¿Por qué no entra a la Ciudad de México? Y es donde empieza la ruptura con Allende, de modo que lo trata de envenenar 3 veces y se refería a él como el cabrón del cura. Entonces, son seres humanos. No le quito lo héroe, porque para mí sí es una persona que se va creciendo, pero tiene unos oscuros que él mismo reconoce cuando Abad y Queipo lo enjuicia. Pero hay un momento muy importante en la vida de Hidalgo que yo creo que es lo que lo encumbra a él, digamos, como uno de los grandes protagonistas de la historia, y es cuando se descubre el movimiento, digamos, de Querétaro, y la corregidora le avisa a Allende que ya el corregidor sabe que hay un movimiento, sabe que van tras ellos, y Allende prefiere abandonar el movimiento, decir, vamos a hacerlo en otro momento. Ahí es cuando Hidalgo dice, ningún otro momento mejor que ahora, y es cuando da el grito de Dolores, un tanto cuanto en contra de lo que pensaba el propio Allende, que también es muy atractivo eso, pero ahí es donde se dispara la genialidad y el temperamento de este cura maravilloso, que además adoraba a Molière, además cultivaba vid, además le gustaban los toros, era un hombre muy completo, era un hombre muy completo. Pero ahí cuando él dice, aquí ya no hay marcha atrás, un poco como cuando dijo Cortés, vamos a quemar las naves, dijo, vamos adelante, y ahí es donde el cura Hidalgo tiene ya todo un crédito histórico bien importante. Claro, porque su fuerza es como un dinamo. Vas, carnal. Bueno, no, claro, yo estoy totalmente de acuerdo en el caso de Hidalgo, tiene su momento, cuando decide no dar marcha atrás, como decías, Paco, creo que ese es el momento que lo define, y más bien que lo redefine, porque realmente él no estaba pensando en guiar el movimiento, se lo encuentra prácticamente y decide ir hacia adelante. Del periodo revolucionario de 1910 a 1921... Movimiento armado, ¿eh? Falso. 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 Estamos de acuerdo. Sí. Perdón, el movimiento armado no termina hasta 1921. Las facciones que siguieron peleando siguieron hasta... No, pero a ver, no se hagan bolas. O sea, es por el censo. No se hagan bolas, era de otro programa. No se hagan bolas, pero les voy a decir por qué. Tenemos un censo en 1910 y un censo en 1921. Correcto. Sí. El censo de 1910 dice que había 15 millones de habitantes en México. Y el de 21 que tenía 14 millones. Entonces, hablemos de ese millón de decremento de la población, de muertos. Exacto. Correcto. Mi aseveración fue si en la Revolución Mexicana murieron 1 millón de personas. Peleando. Como consecuencia, sí, No. de peleando. Falso, a balazos. mentira. Es una mentira. Sí. Falso. No había manera. Si tú tomas en cuenta, digamos, las tropas que se enfrentaron en Torreón, en Zacatecas, en Celaya, 500 muertos, 300 Digo, muertos. no había manera de reunir Hablando 1 millón de pandemias, la influenza española, 500,000 personas de ese millón murieron por esa enfermedad. Y otros tantos que se fueron a vivir a los Estados Unidos, También. tanto por Pero la era, influenza como por la era revolución. 2 años antes.
1908, la influencia española. 18. No, 18. 18, perdón. Ah, es cierto. pero tienes razón. A ver, ¿cómo dividiríamos ese millón? 500,000 son por la influenza. Muerte natural, muerte por aburrimiento. No, y se fueron de los México. otros 500,000 yo creo que son cerca de 350,000 en combate, rebelión, batallas, todo eso, y cerca de 150,000 desplazados. Que se fueron a los Estados Unidos Sí. por la influenza o por la revolución, pero, Sí. pero que cuando dicen es que en la revolución murieron 1 millón de personas, Bueno, no hay ahí les va otro. Ok. La guerra cristera fue provocada por calles por cerrar los templos al culto. Mentira. Falso. 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 Absolutamente pero falso. todo mundo lo piensa así. Sí, claro. Sí, pero sí tuvo la culpa. Él condujo a la guerra. Parte, pero no cerró sí, los pero no templos. cerró los él templos. él no cerró los templos. No, la iglesia cerró La sus iglesia propios cerró los templos. y dijo que el gobierno los había cerrado. Claro. Asoció a la Y población. ahí 100,000 muertos, para que Sí, ni siquiera se te ocurra discutir. Ahora, ¿cierto pero o además falso? Ahí están los datos. ¿Y cierto? Vamos a llegar a más muertos por el coronavirus que por la guerra cristera. Sí, estamos Impresionante. acercándonos violentamente. Y a ver, ¿cierto o falso que la gran mayoría de esos muertos es gente sumamente religiosa y sumamente manipulada por esa religión, que se morían y las mamás los atizaban? Vas, muérete como tu hermano. Cierto. Qué tristeza. Pero no solo eso, es la única guerra santa en la historia de la humanidad en que los dos contendientes creían en el mismo Dios. Cierto. O sea, increíble. Así es. Increíble. Ok, ahora yo voy con la mía. Falso. No. A ver, ya dejemos de decirle malinchista, malinche. Usamos muy mal ese adjetivo. Malinche era Cortés. Y doña Marina era una esclava que cuando la conoce Cortés ya había sido vendida 2 veces. Entonces, leamos al personaje, recuperémosla. Por favor, no la empoderen, no necesita empoderarse. ¿Pero cuál es la pregunta? No, la gran sea, mentira. ¿qué es lo- ajá. Malinche no es la gran traidora. Dejen de decir que la Malinche es la gran traidora. Pero no le digas malinche. Bueno, por eso, dejen de decir que Malinche Marina. es doña Marina, es Malintzin. A ver, la pregunta es, ¿Marina fue traidora? Marina fue traidora, falso. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. Bueno, yo creo que deberíamos, es obligatorio presentar a la distancia, aunque ya está más que presentado, quiénes eran los que participaron en el grito de Dolores en esa madrugada del 16 de septiembre. Bueno, lo primero que tengo que hacer, que creo que es obligatorio, es mencionar que el cura Hidalgo, bueno, era un sacerdote francamente carismático, simpático, culto, industrioso, era amante de la literatura, porque bueno, era un goloso de la filosofía y conocía, hablaba latín, hablaba y escribía, traducía el griego, el hebreo, el francés, el italiano y el portugués, además del otomí, el purépecha y el náhuatl. Y era además un verdadero adorador de la belleza femenina. Bueno, en eso me identifico también con el cura Hidalgo. Entonces, bueno, creo que presentar al cura tiene su encanto, ¿verdad? Claro, es un personaje que a mí me parece que es un hombrón, imaginármelo en la década de los 60, un gran jinete,
sea, en sus 60 años, que era pleno, fuerte, gran jinete, un hombre muy sensible también a las necesidades de los que menos tenían, porque les decía, al diablo las reglas, los enseño a tener una pequeña industria en sus parcelas, les enseñó a los indios a sembrar moreras para la seda, incluso cultivaba la vid, que bueno, estaba permitido para los sacerdotes, para el vino de consagrar, pero él literalmente les enseñó a tener un oficio o alfarería o cestería. Era un hombre que iba a los llanos, a todos los lugares recónditos, a los pueblos donde le necesitaban, pero sí con una convicción, y esa es la parte del humano, del hombre, que a mí me gusta mucho rescatar. Y es ahí donde los conspiradores criollos dicen, necesitamos a una figura como el cura Hidalgo para que también encabece este movimiento. Pregunta Isabel, ¿andarías con alguien de 57 años en esas características? ¡Claro! Por supuesto que sí. ¿Siendo cura? Absolutamente. ¿Siendo cura? Cura, 57 años. Bueno, lo de cura está por verse, porque hoy en día toma una dimensión distinta. No creo que exista un cura que ahora siga siendo cura y quiera tener una relación, pero en esa época que era muy común que tus hijos... Hoy es más que común. No, ya no lo harían, ya no tienen la necesidad, la verdad. Yo creo que hoy vivimos una libertad muy, muy grande, pero sí lo haría, sí, por supuesto que sí. Pero lo verdaderamente importante es que muy pronto se dieron cuenta de que el cura Hidalgo podía congregar multitudes, que le daba el sentido social a esta conjura hecha por criollos, ¿no? Que era el vínculo necesarísimo con el pueblo, porque sin el pueblo era imposible pensar ni siquiera en un movimiento de independencia. Pero fíjate, este cura mágico, porque para mí era un cura mágico, bueno, él logró refutar los principios filosóficos de Santo Tomás, toda esta filosofía tomista, él lo refuta, dice es falso, pero además hace representaciones de las obras de Molière, les enseña a cultivar el vino en esa zona del Bajío que hoy es tan próspera, el gran granero de la nación, y en fin, era pues un gran dramaturgo, le gustaba la actuación de teatro, o sea, era un hombre realmente muy completo, ¿no? El término mestizo es ya referido a las castas, y es hasta el siglo XVIII, ya incluso cuando viene todo esto de asunto de las reformas borbónicas, cuando empezamos a ver esa diferenciación de castas que era español, criollo, mestizo, y luego todas las... Mulatos, salta para atrás, tente en el aire, lobo y 18,000 castas, y por ahí están los cuadros. Por eso te digo que no hay una concepción de, soy Cortés, tuve un hijo con Marina y ahora tengo el primer mestizo de la Ciudad de México. No, yo creo que exactamente sacamos de contexto el término para explicar o tratar de explicar ese encuentro entre los pueblos indígenas en primera instancia y los españoles, y luego las sucesivas migraciones que hubo, pocas en la época virreinal, pero también incluiría una tercera línea que es muy importante, que es la de los negros que llegan como esclavos a lo que es el territorio novohispano. Pero perdón, antes lo que pasa con Cortés y la Malinche es algo que era común, no nada más en Mesoamérica, sino en todas partes del mundo. Cuando tú ganas o cuando quieres hacer alianzas entre reinos, pues lo haces a través de la mezcla sanguínea, lo haces a través de ese mestizaje. Entonces, finalmente eso fue lo que Cortés hace cuando, digamos, la hija que tiene con Tecuichpo, que es la hija de Moctezuma, era un uso común en la historia de la humanidad, ese intercambio de linajes. Antes que eso, Chave, en Zempoala, pues le regalan a Cortés 12 doncellas, ¿no? Se las regalan. Bueno, hay que ver también en las crónicas de Bernal del Castillo, pues él tenía un harem, tenía, no sé si eran 15 o 20 mujeres, ¿no? Y claro, pues y ahí es donde nace también todo un concepto de resentimiento, porque, a ver, quisiera yo llegar a eso, porque, bueno, pues están los criollos, que son los hijos de los españoles, pero después están ya los mestizos, que son los hijos de los españoles con una mujer aborigen. Entonces, se quedan como generación sándwich, por decirlo de alguna manera, entre los indios y entre los criollos. Entonces, los criollos no quieren saber de
de los mestizos porque los consideran inferiores, no les dejan inclusive participar en... Ay, Pero es Sí. clasismo. Claro, sí, bueno, pero ya no. eso ya es muy al final, porque tienes un virreinato de 300 años que además, a rajatabla, el rey dice, todos son novohispanos. Fíjate, porque el tema de los cuadros de casta se le da como mucha importancia. Y no, el día a día, lo cotidiano era, todos son novohispanos. Bueno, sí. Todos pertenecen a Nueva España y son ciudadanos. Hasta el siglo XVIII finales. Eso, Porque acuérdate que incluso existió dentro de las reformas borbónicas esta cosa que se llamaba la pragmática de matrimonios. Sí. No se permitía el matrimonio entre desiguales. Para que veas cómo ahí sí... Ahí ya cambia. Sí, y estamos hablando quizá los últimos 25 años del siglo XVIII, ahí sí permeó muchísimo este clasismo a través de las castas. Pero yo coincido contigo, o sea... yo creo que el resentimiento es una construcción, me atrevería incluso a decir que es del siglo XX. No es algo que se viviera en los 3 siglos de dominación española. A ver, si tú te pones a ver cómo los que tenían acceso a la educación eran los criollos, y ves que también tratan de hacerlo con los indios, pero tampoco, y no funciona. Los mestizos son excluidos, digamos, de la administración. Ni siquiera pueden hacer una carrera eclesiástica. Es decir, el proceso de exclusión de ellos es verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque el padre español no quería saber del hijo porque... ¿Por qué? Porque pues había sido parte a lo mejor de una aventura con un aborigen. No quería saber y la madre que llegaba embarazada después de haber estado conviviendo con los españoles, bueno, pues tampoco quería saber de ese hijo que no era tampoco un hijo de su marido aborigen. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza a haber una fractura social. Ustedes, amigos conspiradores, nos están viendo en un invento mexicano, que es la televisión a color. El ingeniero González Camarena en los años 50, bueno, trabajó toda su vida, pero perfeccionó estos bulbos que logran que ustedes nos miren a color desde sus casas. Gracias a todos los conspiradores que nos recuerdan. Oye, pero además lo triste es que son esas aportaciones que no supo aprovechar México y tuvo que ir a desarrollarlas en el extranjero. Sí, fue una tragedia, pero finalmente lo acreditan cuando, por ejemplo, las primeras fotografías de Júpiter, a colores, claro, las logran con toda la tecnología de este brillantísimo mexicano González Camarena. Esto sí que fue impresionante, pero no quisiera yo dejar en el tintero, porque me parece muy importante, es este descubrimiento de, bueno, estaba yo pensando en tantos otros, pero el de la bomba atómica, es muy importante porque Manuel Sandoval Vallarta estuvo trabajando con Einstein toda la energía atómica junto con Oppenheimer, y es un físico mexicano, Manuel Sandoval Vallarta, que claro, no es para estar orgullosos, pero era la energía atómica, no necesariamente la bomba atómica. Claro que estuvo después involucrado en el proyecto Manhattan para tirar la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima. Pero vamos, este ilustre mexicano cooperó muchísimo con la energía atómica y también creo que hay que rendirle los honores. Pero ojo, claro, una cosa es que haya mexicanos en distintos campos y otra es que trasciendan. Es decir, es como decir que el diputado Uruchurtu estuvo en el Titanic y fue una de las víctimas. Sí, fue circunstancial. No, yo creo que hay que mencionar esos que tú los mencionas en el mundo y de inmediato Frida, por ejemplo, o se me ocurre más cercanamente, en Estados Unidos tú mencionas al Toro Valenzuela y lo reconocen. No se diga a Hugo Sánchez y al Chicharito, que desde luego ya son personalidades que hacen que se conozca en el mundo porque trascienden las fronteras mexicanas por ciertos actos, deporte, nuestros tenores, por ejemplo. Claro, eso es algo que comentaba yo en las cápsulas. Desde Ramón Vargas, bueno, obviamente queremos sentir a Plácido Domingo parte mexicano, pero también tenemos una gran escuela operística desde Ramón Vargas, Fernando de la Mora, cantidad de jóvenes que en México exporta y están en el mundo en las óperas más importantes, bueno, ahorita no por la sana distancia, pero son verdaderas estrellas de la ópera, con unas voces estupendas, maravillosas. Y hay una cosa interesantísima que no nos detenemos a pensar. En las reuniones de cooperación internacional, en las reuniones mixtas, los países se ponen de acuerdo
Pues tú me mandas un profesor, yo te mando un bailarín. México siempre ha sido potencia para intercambiar cultura. Salud. Salud. Salud, salud. Uno de los grandes atractivos de México en la amplia dimensión de su territorio es la exquisitez de la rica y variada cocina mexicana. Anhelo natural de toda ama de casa sería obsequiar a los suyos y a sus amigos con estos platillos, dignos de emperadores y de príncipes aztecas. Pero su elaboración es costosa y difícil. Desde que se decreta, digamos, la cancelación de la esclavitud después de la guerra de secesión en los Estados Unidos, hasta que realmente se acaba la esclavitud en los Estados Unidos, todavía llevó un tiempo. ¿A dónde voy con esto? Y aquí concluyo que este proceso de justificada liberación de las mujeres, que tengan las mismas oportunidades que todos los hombres, no sé cuánto tiempo vaya a llevar todavía la ejecución de todo eso. Yo creo que si cuaja realmente todo este movimiento como debe de ser, yo creo que se va a llevar un par de generaciones de que termine consolidándose y además traduciéndose en hechos reales, porque fíjate, tuvimos mujeres insurgentes, ¿no? Leona Vicario, La Corregidora, Gertrudis Bocanegra, hay por ahí muchas mujeres insurgentes que combatieron, que pelearon. Sí. ¿Hay alguna mención a ellas en los Sentimientos de la Nación? Creo que no. ¿Hay alguna mención a ella en la Constitución de Cádiz? No. Luego vienen las que defendieron a la patria en el 47, guerrilleras, o con Juárez, por ahí está Agustina Ramírez, la que da los 12 hijos a la causa, ahí está la esposa de uno de los generales, creo que Vicente Riva Palacio, Solórzano, no me acuerdo, de Nicolás Régules, igual, defensora de la República. ¿Hay algo en las leyes de reforma? No. O sea, realmente empiezas a ver, ya cuando empiezas a ver, quizá una posibilidad mínima es en la revolución porque hay activistas, porque hay mujeres que se suman al antireeleccionismo, pero ni siquiera la Constitución del 17 les otorga una igualdad jurídica. Es increíble, y acabas de mencionar varios personajes. Por ejemplo, La Güera Rodríguez. Es increíble que en el siglo XX, Artemio de Valle Arizpe se avienta una biografía completamente almibarada de una mujer que no era así, y la justifica, porque además de ponerla como casquivana, guapísima, lo que fuera, al final la convierte en una dulce madre y una dulce mujer que se reivindica de esa forma. No lo puedes creer que en el siglo XX le haga eso a Artemio de Valle Arizpe, a La Güera Rodríguez. Luego vamos a mujeres en la Reforma y tampoco se les toma en cuenta. En la guerra contra Estados Unidos, en la invasión francesa, lo único que pasa es que si la esposa de Bazán, ¿cómo se llamaba esta mujer? Pepita la de la Peña. Que sí daba en los eventos y demás. Tampoco hubo una posición realmente hacia sus actividades. Lo que tenemos con este tipo de biografías de mujeres es lo mismo de siempre, almibaradas, justificadas, dulces madres de la patria. Por Dios, no. O por otro lado, tratadas por la literatura del siglo XIX, particularmente heroínas trágicas o consortes o amantes despechadas, que todas terminan mal, ¿no? Sí. Madame Bovary, Ana Karenina, o sea... Antonieta Rivera Mercado. Pero ¿por qué tendrían que ser esas biografías distintas si lo que vivías era eso? Es decir, cuando tú lees a Artemio, pues Artemio no iba a pensar, ojalá la liberación femenina, porque insisto, yo creo que ha sido parte de la evolución social, la propia liberación de la mujer, porque la propia mujer es la que se ha liberado. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año, chicos! ¡Feliz año! ¡Vayan por las uvas!